ahora sí, compañeros, vamos a tener la esperada presencia de la compañera Sigrid Bazán, nuestra congresista, y nos va a presentar la alternativa del cambio de Nuevo Perú. Compañera Sigrid, tiene usted la palabra. Compañeros, compañeras, por el espacio, por el recibimiento, por el aguante, porque han sido meses terribles desde el 7 de diciembre y lo sabemos. Meses terribles para nuestras familias, meses terribles para nuestros amigos, meses terribles para todos los compatriotas que han perdido la vida, que todavía luchan por poder caminar, que todavía siguen sufriendo los estragos de las heridas y que todavía siguen tratamientos médicos que aún no se recuperan. Pero hay otras heridas, compañeras y compañeros, que las llevamos muy profundo. Y lamentablemente hemos visto no solamente el racismo, no solamente lo lejano que está el Perú desde un distrito a otro, desde una región a otra, sino también que hemos visto la indiferencia. Quien les habla, además de ser congresista, y creo que el título que siempre he preferido es el de compañera, porque el cargo es pasajero, nosotros somos aves de paso, no necesitamos un cargo para entrar a un partido político, para militar, para luchar por nuestros ideales en la profesión que sea uno periodista, sea uno ingeniero, sea uno arquitecto, sea uno maestro. Cuando uno tiene una convicción, lucha por esa convicción y tiene sus ideas claras. Y compañeros, déjenme decirles, no desde congresista o no desde el Congreso, sino como compañera, que lo que hemos visto en Lima ha sido atroz. En estos últimos meses hemos visto humillaciones, hemos visto abusos, hemos visto robos. Compañeros que venían ni siquiera con una piedra, con 10, 20, 30 centavos en un bolsillo, 10 soles para su pasaje en el otro bolsillo, que llegaban a las comisarías, y hemos estado en las comisarías, eran desnudados, compañeros, de pies a cabeza, y no sabían si iban a recuperar esos 10 soles, esos 30 centavos. No sabían. Mujeres que han denunciado estar esperando, incluso compañeras con problemas de salud, que hemos tenido que llamar a los paramédicos porque no las dejaban salir de la comisaría con problemas de salud. Una compañera con hipertensión que se ponía nerviosa, que le hemos tenido que sentar en una silla, que separar, porque ¿saben cómo estaban los detenidos? Estaban 200 en la DIRCOTE, otros 200 más en otra división, la división contra el terrorismo, la división contra las drogas, no importaba. Y estaban en los pasillos, sentados, muriéndose de frío, muchas veces sin comer. Ahí estaba la compañera Gael, ahí estaban los compañeros de Nuevo Perú en Lima, dándoles alimento, coordinando con las ollas comunes, dándoles un local, un lugar, un techo para cuando sean liberados, porque ¿cuántos detenidos hubo? ¿Cuántos detenidos hubo? 400 detenidos un día, 200 detenidos otro día. ¿Y cuántos siguieron detenidos, compañeros? ¡Ninguno! Se humilló a estas compañeras y a estos compañeros por horas, incluso por días, para luego decir, no hay pruebas, váyanse a su casa, a ver si encuentran lo que les sacamos. 2 personas fueron detenidas luego, 3 personas fueron detenidas luego, con 100 soles en el bolsillo, 200 soles en el bolsillo y un cuaderno. ¿Qué decía el cuaderno? Curar las heridas, 50 soles. Comprar el alcohol, 60 soles. Comprar bandas y vendas para los compañeros que han recibido perdigones, 100 soles. Este es el delito que para, discúlpenme, las fuerzas del orden y este gobierno y esta dictadura sí merece la cárcel. Pero cuando los ministros de Dina Boluarte, no del señor Pedro Castillo, al que todo el mundo se encarcó, ¿no es cierto?, de atacar y de desnudar frente a la prensa, pero cuando los ministros de Dina Boluarte, cuando el premier de Dina Boluarte resulta que tiene 4 hijos, resulta que contrata a la hermana, resulta que el primo y el cuñado, ¿quién dice algo, compañeros? Nada, nada. ¿Hay cárcel para estas personas? Nada. Hemos regresado a que la cárcel está para el pueblo movilizado y para los cuello y corbata, todo lo demás, todos los favores, todas las bollerías. Y sí lamento tener que exponer la situación de la institución, que yo no voy a decir represento, yo no quiero representar sinceramente el día de hoy al Congreso, pero una institución que evidentemente le ha dado la mano a este gobierno asesino, a esta dictadura asesina, y le ha dicho, vamos a gobernar, como decía la compañera Evelyn, como decía la compañera Verónica, y discúlpenme compañeros, pero vamos a gobernar con el defensor, vamos a gobernar con la mesa directiva del Congreso, vamos a gobernar desde el Ejecutivo con los ministros, vamos a gobernar, ¿no es cierto?,
voy a decir algo muy fuerte, con los nuevos niños, porque nadie habla ahora de los congresistas que están ofreciendo y dando favores con el Ejecutivo, que discúlpenme, pero estoy segura tendrá que investigarse. Hasta ahora, mutis, porque de este gobierno, y repito, nadie dice nada. Nada, porque es otra la vara que se está usando. Y tenemos además a los fiscales, además al Poder Judicial. Hay una Corte Suprema, compañeros. Hay una Corte Suprema que ha dictado una sentencia que dice que protestar es un delito. ¿Cómo estamos en un país donde nuestra Corte Suprema, ¿no? Creo que la palabra dice mucho, nos dice que el derecho constitucional a la protesta resulta que ya no es derecho constitucional, sino que han hecho una interpretación auténtica en donde ahora la protesta y el derecho a movilización es un delito? Fíjense ustedes. Y ahora ya no tenemos que llamar ni a Fidel Castro ni a Hugo Chávez para que digan las cosas, porque siempre dicen, no, estos son, este relato, estas excusas, estas razones son de los comunistas. No, ahora tenemos que estar citando de manera increíble a la ONU, ¿no? Viene el relator de la ONU, vienen las organizaciones internacionales de derechos humanos, viene la coordinadora internacional de derechos humanos, que por cierto Hugo Chávez se salió y el gobierno venezolano se salió de ahí, ¿no es cierto? Y otros lugares se salieron y dijeron, no, acá los derechos humanos los relativizamos. Y ahora la derecha está en ese mismo plan. Está diciendo, no, acá los derechos humanos es una cosa, es cierto, de caviares, de algunas izquierdas. Pero lo está diciendo la Unión Europea. Alrededor de 25 congresistas de la Unión Europea han firmado un comunicado pidiéndole a sus gobiernos no más armas a Perú. No más armas a Perú, pidiendo desde España. Ahora se ha sumado el día de hoy Brasil. No más armas a Perú. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué se usan esas armas. Si para combatir la delincuencia, para combatir el narcotráfico, si para descubrir a los malos elementos de las fuerzas del orden que financian el narcotráfico. No lo estoy diciendo yo y no estoy difamando a nadie, eso ha salido en medios de comunicación, no peruanos, de afuera, y aquí ha venido a hacer el mea culpa, ¿no es cierto?, el director general de la policía, y lo ha dicho con todas sus letras. Sí, pues, había ahí una relación, hay que investigarlo, correcto. Muy tarde. Y así, compañeros y compañeras, nosotros estamos a contracorriente, con toda la adversidad que nuestras propias instituciones, no me dejará mentir, hay toda una serie de compañeras y compañeros que han tratado de abrirse paso en sus gobiernos locales, regionales, porque teníamos esa esperanza. Con Verónica Mendoza tenemos esa esperanza. Y sentimos en su momento, podíamos, sin ella, pero con su ayuda y con su compañía, construir mucho más de lo que ahora hemos logrado. Hay mea culpa, compañero, hay mea culpa. Tenemos que hacer una autocrítica, tenemos que hacer autocríticas. Todos nosotros, y me incluyo, todos. Yo digo, si no hay jalón de orejas, si no hay mea culpa, si yo no salgo sintiéndome un poquito preocupada, es que algo está mal. Yo no puedo salir contenta viendo lo que pasa en el país, viendo lo que atraviesa cada lugar que yo visito. No puedo salir feliz. Sería raro de mi parte decir todo está perfecto, todo está bien, esta ha sido una jornada y un encuentro exitoso. No, compañeros. Cada testimonio que uno recoge cuando realmente hace su trabajo en la calle, cuando realmente visita las zonas que otros congresistas no van, es atroz. Y lamentablemente estas no pueden ser preocupaciones que sean asumidas a título individual. Estas preocupaciones tienen solución. Y la única solución es colectiva. Y aquí quiero llegar frente a esta crisis, que creo que todos ya han diagnosticado bastante bien. La solución colectiva, compañeros, se construye. Y se construye desde diferentes espacios. Pero quien les habla y que ha estado militando en un partido político y que ha estado marchando y movilizándose en las calles desde que tenía 17 años, sabemos que un partido político es la alternativa. Y yo tengo también la autocrítica el día de hoy de haber acompañado al Nuevo Perú, de haber defendido al Nuevo Perú y haber postulado con ustedes, compañeros, al Congreso. Pero puedo decir que recién hace unos días me he inscrito al Nuevo Perú con todas sus letras, puntos y comas, las obligaciones y los deberes que eso conlleva. Que acompaña la convicción. Y uno está muy bien con su convicción, y uno está muy seguro de sus ideales. Pero falta el compromiso. Vamos a ver cómo nos dividimos entre todos, entre todas las tareas. Porque está el trabajo en el Congreso, está el trabajo con los compañeros y compañeras ahora de Nuevo Perú, con las bases.
Y está el trabajo con quienes no son bases, con quienes no son compañeros y compañeras, y con quienes están solos, perdidos, totalmente sin esperanzas después de lo que ha ocurrido ahora, después de tantos intentos de la izquierda, ¿no es cierto? Que como palabra izquierda abarca mucha pluralidad, mucha diversidad, hay mucha apertura, compañeros, y lo sé, pero que lamentablemente no ha sabido más que verse a sí misma. Y el trabajo principal, y yo los quiero exhortar, así como yo misma me he hecho ese llamado y ese compromiso el día de hoy y en general estos días, de que el compromiso está con los compañeros que están perdidos políticamente hablando y que no saben realmente cómo reencaminar en esta reconstrucción de país que va a tener que darse. Esto no va a ser, y yo lo hablaba, de la misma manera lo hablaba con respecto a la nueva Constitución. La nueva Constitución, que es una de las propuestas más importantes del Nuevo Perú y en general de quienes tenemos la convicción de que no solamente la Constitución actual no nos representa, sino que la Constitución, que es la Carta Magna o es el pacto social, de social ya no tiene nada, nunca tuvo nada. Incluso las encuestas que buscaron revalidar esta Constitución del 92, ninguno, todos jalada esta Constitución del 93, perdón. Entonces, compañeros, me parece importantísimo que cuando hablamos de estos procesos, porque la militancia también es un proceso, y sabemos que hay compañeros que todavía no llegan a inscribirse, pero están en sus propios procesos, tenemos que acompañarlos. Y así como la nueva Constitución es una lucha de largo aliento, es una lucha que nos debe convocar, es una lucha que hay que discutir, porque si nos fijamos hacia afuera, las discusiones de otros países, uno quiere una nueva Constitución, pero ¿qué nueva Constitución? ¿Hacia dónde va a estar orientada? ¿Quiénes van a redactar la nueva Constitución? ¿Qué puntos? ¿A quiénes va a representar esta nueva Constitución? ¿A mujeres, a indígenas, pero más a indígenas que mujeres? ¿Más a mujeres que indígenas? ¿Más a la población afroperuana que a la otra población? Es una complejidad, compañeros, y en esta complejidad deben participar todos, absolutamente. Los que estamos acá no vamos a redactar una nueva Constitución nosotros. Sería un error pensar que el Nuevo Perú va a hacer su Constitución. La nueva Constitución es un proceso, al igual que el proceso de cualquier partido, de cualquier organización y de cualquier movimiento, es un proceso colectivo, y como es una Constitución del país, tiene que ser un proceso colectivo del país. Y ahí están los que de repente no han firmado una ficha, los que de repente no tienen una militancia, pero no les alcanza para pagar el gas, pero no tienen que llevarle de comer a sus hijos, pero no los atienden en las postas o los centros de salud. Aquí, en Cusco, región, 94.7% de los establecimientos, 94.7% de los establecimientos de salud no cuentan con las condiciones mínimas para atender a sus ciudadanos. Aquí, en Cusco, más de la mitad, 52% de los niños menores de 3 años tiene anemia. Aquí en Cusco, y yo lo comentaba ahora en la mañana porque la gente me decía cómo se hace, cómo se llega a toda la población, el Estado no invierte, ¿no es cierto? Solo la empresa privada se lo lleva. Aquí en Cusco hay 288 obras paralizadas. Son 1.000 millones de soles, 1.5 millones de soles paralizados. Gobiernos regionales, con el perdón también de quienes puedan representar o estar tratando de pelearla dentro de los gobiernos locales y regionales, pero no ejecutan ni el 8.8% de su presupuesto. Ese es mi balance como autoridad desde adentro de cómo las instituciones no están haciendo su trabajo. Y si nos olvidamos por un segundo, en verdad no nos olvidemos, pero si dejamos un ratito el nivel de dictadura, de represión, de persecución a dirigentes, porque esto no ha acabado, de persecución a dirigentes de izquierda, el Nuevo Perú, compañeros, ha sido allanado. Se han metido a nuestro local en Lima, buscando lo que nunca encontraron. No hay un solo dirigente del Nuevo Perú que ahora haya sido encontrado cometiendo algo ilegal, que ahora esté detenido, y sin embargo, humillaron ese local poniendo policías en la puerta 24/7. Y así, compañeros, les digo que si dejamos esa realidad de lado y solo miramos el problema de la desnutrición, el problema de la falta de salud, el problema de la educación, el problema de la falta de vivienda digna, la población no está presionando a sus autoridades. Y venimos de un desgaste, y no lo critico, tampoco lo justifico,
pero es un desgaste del movimiento social, que lamentablemente no está ahí, detrás de su voto, detrás de lo que ocurrió después de las elecciones. Y también tenemos que reflexionar como partido. No podemos dejar de pelear por el poder. El poder nos permite generar políticas públicas de cambio. El poder nos permite empoderar a todos los compañeros y compañeras para que se materialicen estas propuestas y no queden en folletos. Pero al mismo tiempo, no es el poder por el poder. Necesitamos construir un partido que no solamente tenga militantes. Necesitamos construir un partido que tenga objetivos claros. Un partido lleno de convicciones. Un partido que haga trabajo por aquellos que todavía, como decía, y no puedo dejar de enfatizar más, todavía no tienen la claridad de hacia dónde para mejorar nuestro país. Y yo, la verdad, en mi trabajo congresal, encuentro, en mi trabajo personal congresal, encuentro, la verdad, el mayor o la mayor de los conforts, o en todo caso, es reconfortante cuando uno ve, para decirlo de esta manera, que hay compañeros, mujeres sobre todo, que luchan contra la inseguridad alimentaria. Y no me dicen, congresista, necesito por favor un trabajo. Me dicen, congresista, tengo que alimentar, porque en esta comunidad hay 10 personas con discapacidad en pobreza. Hagamos algo para alimentarlas. ¿Cómo generamos una política que llegue, ¿no es cierto? Y estuve también en Huaycán, a la zona más alta de Huaycán, para que podamos cocinar con gas y no con leña. Congresista, no puedo dejar de toser hace 3 meses. Necesitamos cocinas mejoradas. Necesitamos, no para mí, para toda nuestra comunidad y para mi familia, pero para nuestra comunidad. Y esto es reconfortante. El saber que hay personas que dentro de la más profunda necesidad apuestan por proyectos colectivos. Yo le diría, congresista, yo le diría, perdón, compañera, afíliese al Nuevo Perú. Pero como congresista también tengo la responsabilidad, compañera, vamos al Congreso, salgamos a las calles, entendamos que finalmente estas luchas que se conquistan, y que cuando decimos además sin luchas no hay victorias, son las luchas del pueblo. Los congresistas no van a marchar por ninguno de nosotros. Y por eso es que construir partido es tan importante. Hemos trabajado muchísimo. Yo les he entregado a algunos de ustedes temprano, cuando recién llegábamos, es un resumen de los dictámenes. Yo hago esto un poco como parte de mi trabajo. Siento que ningún medio de comunicación va a poner una sola portada de algún proyecto de ley. Puede que suene confuso, puede que algunas cosas suenen confusas, pero la transparencia está ahí, el trabajo está ahí, y yo tengo principios bien claros, pero al mismo tiempo funciono con resultados. A mí me gusta empujar estos proyectos. Y es difícil en un congreso que está muy, muy de espaldas a lo que le pasa a la gente. Es doblemente difícil. Pero sí quiero decirles que vale la pena, y no lo digo por mí, lo digo para quien en algún momento piense entrar en política, para postularse a algún cargo de poder. Vale la pena, compañeros. Es terrible. La compañera Verónica Mendoza ha enfrentado de todo, aquí afuera, yo en Lima, en otros lugares, y de todo tipo, nos dicen absolutamente de todo, bueno y malo. Pero ¿saben qué es lo más reconfortante? Ver que tu proyecto y tu iniciativa no solamente les asusta, hace felices a mucha más gente de la que te tira fregadera y media en los medios de comunicación. De verdad lo digo. Yo les animo a todas, a todos, no le tengamos miedo a que hablen mal de nosotros. No le tengamos miedo, porque si uno tiene convicciones claras, uno no se postula o uno no entra a política para caerle bien a la gente. Yo me dedicaría a el baile, yo me dedicaría a hacer un show ahorita para ustedes, ¿no es cierto? Pero yo voy a decirle las cosas que a muchos no les van a gustar. Un proyecto, ¿no es cierto?, para limitar a las AFP e introducir a más competidoras para que hayan pensiones dignas, e incluido al Estado, que es el que garantiza los derechos, y la pensión es un derecho. Yo tengo, obviamente, las AFP. Verán ustedes, no creo que lean gestión, pero si algún día ven las portadas de gestión, van a ver lo bonito que hablan de los proyectos de la Comisión de Trabajo. Un proyecto sobre los bancos. 4 bancos que concentran el 80% del crédito y casi el 50% de los peruanos ni siquiera tienen una cuenta en el banco. Tienen el colchón, nadie confía en los bancos. Y aún así, solo son 4 el que se llevan
todo. Ustedes se imaginan a los bancos sufriendo en el COVID. Ustedes se imaginan un banco pidiendo reactiva, pidiendo un bono. Jamás, compañeras, porque hay empresas que con los oligopolios, con el control del mercado, jamás van a perder un sol. Así la polio regrese como está regresando y el dengue nos azote. Esas empresas siempre se llevan su tajada porque son empresas. Y yo lamento el momento en el que dejamos de creer en el Estado. Soy parte del Estado, sí soy autoridad. No me gustan las autoridades que me acompañan, pero nunca voy a claudicar ante el Estado como garante de derechos para la población. Y hay que construir un partido que dé la talla, que cambie la Constitución y que nos devuelva a un Estado para todos. Ese es el centro del Nuevo Perú. Creo no equivocarme, compañeras y compañeros. Creo que tengo poco tiempo de militante formal en el Nuevo Perú, pero tengo muchos años de claridad en este tema. Y de la misma manera, proyectos de las clínicas y las aseguradoras, que en el sector privado, tú compras tu seguro, te vas a atender una clínica y como el dueño del seguro es el dueño de la clínica, la aseguradora te pone las tarifas. Y si tú no pagabas 100.000 soles por una cama en una clínica, hacías tu cola en un hospital del Estado, en ninguna de las dos. Simplemente, sin billete en el bolsillo, te mandaban a una sentencia de muerte segura. Y familiares, amigos, hermanos, compañeros han fallecido en el COVID porque todo este negociado de la salud, porque la salud no es un derecho, mientras esté en la mano de los privados, cuyo objetivo es maximizar beneficios, generar ingresos para los dueños de las empresas, no vamos a tener derechos fundamentales. ¿Quiere decir que desaparecemos las empresas? No. Pero necesitamos, además de empresas, garantes de derechos, instituciones, Estado. ¿El Estado es bueno o es malo? No se trata de eso. Si el Estado ha fallado, hay que mejorarlo. Pero yo les digo algo que he visto, ahora sí, esto es muy reciente en mi experiencia. El Estado no es malo. Al Estado lo han hecho. Mi lucha por las pensiones, yo acabo de aprobar recién, ha sido una lucha de cálculo político. Fea, fea. Porque también es un mundo en donde tú tienes que ver los votos, aprobar las cosas, ¿no es cierto? Y lamentablemente esta es una pugna del tira y afloja. Pero he aprobado un dictamen, han saltado todos los periódicos, Perú 21, Gestión, a decir que me van a censurar en la presidencia. Un orgullo sería que me censuren de verdad. Porque en este Congreso, acá se trabaja con convicción o no se trabaja. Y si no quieren ver el trabajo, pues yo lo haré de afuerita. Yo no tengo ningún problema. De ningún problema. Pero lo que sí les puedo decir es que con el tema de las pensiones, todos me decían, la ONP está desfinanciada porque es del Estado. El Estado no maneja bien las pensiones porque es el Estado es malo por el Estado. Y justo aprueban una norma que incentiva a que los aportantes retiren sus aportes de la ONP. ¿Cómo no va a estar desfinanciada la ONP si aprobamos leyes para que a propósito todos entren a las AFP? ¿No creen ustedes que la ley desfinancia a la ONP? No es del Estado por el Estado, compañeros. Lo mismo pasa con las empresas de petróleo, lo mismo ha pasado históricamente con muchísimos sectores estratégicos de la economía en donde no solamente el Estado pueda haber tenido alguna deficiencia, sino que se ha saboteado perennemente, todo el tiempo se sabotea el trabajo positivo del Estado en favor de la empresa. Y desde adentro, hay un conflicto de intereses, hay una puerta giratoria. ¿Qué quiere decir, no? Congresista entra, sale empresario, congresista entra, sale empresario. PPK era empresario, pasó a ser presidente, etcétera, ¿no? Y regresó a ser empresario. Bueno, antes era ministro, ¿no es cierto? De la misma manera, el premier de PPK, jefe de Bacus, entra a ser premier, sale de vuelta a la empresa privada. Eso se llama puerta giratoria. ¿Eso genera qué? Un conflicto de intereses. Porque si mi interés es luego irme a trabajar en una empresa, lo que voy a hacer el Estado va a tener una mira hacia donde yo voy a caer bien para adentro. Ese es el problema de los proyectos individuales, compañeros. Y ese es el problema del continuo y constante sabotaje que se le hace a este Estado. Y la única forma de frenar eso, además de organizados, es con una nueva constitución. Y yo podría seguir y seguir, compañeros, de cosas que son muy evidentes, pero de las que no se hablan y de las que ustedes no van a ver reflexiones. Yo me acuerdo mi primer trabajo, no de la vida, pero mi primer trabajo en comunicaciones fue en una radio.
y yo tenía un programa a la medianoche, me iba hasta las 3 de la madrugada. La gente me llamaba para hablar desde Haya versus Mariatti, o sea, no se imaginan. ¿Y sabes qué? ¿Por qué menciono esto? Porque me quedaba claro, no hay espacios de debate para la población. La población recibe, lee, recibe, mira, ¿no es cierto? Prende. No hay una retroalimentación, no hay un lugar donde la gente pregunte, discuta, complejice. ¿Esto que he leído es cierto? ¿Hasta qué punto? ¿Y por qué hoy en el periódico es esta la noticia y no la otra? Todo, compañeros, lo que ustedes vean, y sobre todo en esta circunstancia, en los medios de comunicación, es una decisión política. Si ustedes ven mañana una portada donde está, ¿no es cierto?, nuestra compañera Verónica Mendoza y no está, ¿no es cierto?, el desfalco y lo que le están haciendo al Banco de la Nación, que ya tampoco sirve para nada, es una decisión política. Si ustedes ven mañana, pasado, ¿no es cierto?, una portada de, imagínense, no lo sé, hoy en día la investigación X, Y o Z, y no ven absolutamente nada de cómo la mayor incautación de bienes del Perú en su historia ha sido la de más de 250 inmuebles a Joaquín Ramírez, es una decisión política. La información se maneja de manera política. Y cada vez queda más claro, a raíz de esta dictadura, que necesitamos espacios de diálogo para problematizar, para discutir y para finalmente atraer a todas esas personas que también discuten en sus casas. Yo lo quiero dejar con este mensaje, no me voy a extender más, ojalá y no pierda el vuelo porque me he emocionado un poco, pero yo les digo, yo misma necesito donde hablar estas cosas. En el Congreso no se habla a este nivel. En el Congreso los votos ya se contaron, como les decía. Es un tire y afloja frívolo, feo, es parte del trabajo, pero necesitamos un espacio en donde lo colectivo sea constante. Valoremos este tipo de actividades. El compromiso mío no solamente está en haber firmado un papel del Nuevo Perú, sino vamos a tener una serie de... no me gusta la palabra visita, porque visita suena como un turista, ¿no? Va, se toma un par de fotos. Yo le digo eso a todas las personas cuando yo voy a un lugar. Yo me comprometo. Y me comprometo con A, B, C, Y, Z. Me comprometo con ir hasta el alcalde a pedirle por qué no ha fiscalizado el tubo de agua que se rompió. Me comprometo con gestionar una donación de libros para un colegio en Huaycán que en el momento no tenía ni dónde escribir ni carpeta. Bueno, al menos ya estamos consiguiendo material para ese colegio. ¿Y saben de dónde saco el material? Del fondo editorial del Congreso, donde los libros están ahí agarrando hongos y musarañas. Y se saca, son material no, hablando del Congreso, es material educativo, libros de primaria, de secundaria. De ahí los sacamos, los llevamos a los colegios para que no estén guardados sin que nadie los vea. Entonces, compañeros, este compromiso lo vamos a llevar a Puno, lo vamos a llevar a Piura. Yo el viernes de la próxima semana estoy en Pucallpa, en semana de representación, pero también estoy, por supuesto, en mi ciudad, en Lima. Y queremos construir este nuevo Perú de manera colectiva. Creo que eso es lo único y lo más potente que puedo dejar en el corto tiempo que me han escuchado. Siéntanse en la confianza de todos. Todos dudamos de todos. Yo he tenido compañeros que me han dicho, sí, ¿esto es cierto? Compañera, ven, conversemos. Pero yo prefiero 1000 veces ese espacio de diálogo que el mirarnos entre todos con desconfianza. ¿Saben por qué? Porque eso hace que las diferencias pesen más que las similitudes. Y no estamos para darnos el lujo en estos momentos de estar separados, compañeros. No estamos en medio de esta represión brutal. Son 70 muertos, cuya vida no ha valido absolutamente nada si hoy renunciamos a eso que es más importante, a esa semejanza, a esa coincidencia que finalmente nos unió en una campaña y que nos tiene que volver a unir para retomar lo que es nuestro, lo que es del pueblo. ¿Y qué es esto que es nuestro, qué es el pueblo? El poder. No se habla del poder popular. Compañeros, ustedes son ese poder. El Congreso no es absolutamente nada sin la gente. ¡Que viva el nuevo Perú! ¡Viva! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Perú, Perú, Perú!